Vamos con nuestra invitada que se suma a la mesa. Gracias por estar con nosotros. Ella es Paula Maguiña, coordinadora de la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Anuncios de la presentación del Premier ayer en materia de educación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, muy expectante en realidad con el resultado de hoy. Esperamos realmente que se les pueda dar el voto de confianza. En el caso de educación, digamos más o menos como ya se esperaba desde el anuncio al inicio, creo que hay una clara convicción de continuidad de políticas muy importantes, lo cual es muy importante para el sector, pero también ha habido algunos énfasis que son importantes de marcar, ¿no? En particular yo resalto el peso a un conjunto de medidas como de segunda generación vinculadas al desarrollo docente. El gobierno anterior, digamos, y en esfuerzos previos también se hizo un esfuerzo muy grande por tener una ley de reforma magisterial con una nivelación de escalas, de sueldos, etcétera, muy importante. Y de preparación al docente, ¿no? Y de preparación. Sin embargo, yo diría que el mensaje que se ha dado es alentador respecto a esta segunda parte, ¿no? La de formación docente. En realidad está clarísimo a nivel internacional. Los pisos salariales. Por supuesto, pero digamos, aún con los esfuerzos de aumento salarial, el tema de preparación de capacidades de los profesores es fundamental para implementar cualquiera de las otras políticas educativas. El uso de las TIC, por ejemplo, las tecnologías que ha resaltado en el marco de la modernización. Pareciera que el aspecto de la modernización sería el sello que busca imprimir este gobierno en este quinquenio. ¿No es cierto? No basta usar tecnologías o fortalecer el uso de las TIC, sino está también el maestro dotado de otras, no olvidemos las habilidades blandas, por ejemplo, que se requieren también en este nuevo concepto, el día de hoy, ¿no es cierto?, de educación y todo ello. El tema de los maestros pasa por un aspecto también de la escala que te mencionaba antes, remunerativa, y los exámenes a los que se le han sometido. Así es, lo importante acá es que se marca una línea de continuidad, pero a la vez de una segunda etapa de profundizar, ¿no? Las reformas que se han hecho vinculadas a la ley, se van a hacer probablemente algunas modificaciones y efectivamente se han puesto metas muy claras de aumento salarial, lo cual es un paso de profundización de esa política, y creo que agregar un planteamiento desde el comienzo sobre la formación de los docentes, aunque parece obvio y parece muy simple, en realidad arrastra un montón de políticas adicionales. Una de ellas tiene que ver con las universidades, otra tiene que ver con las reformas que hay que hacer con los institutos de superior pedagógico. Es decir, no hay forma de implementar de verdad un servicio de formación docente de calidad para que los docentes desarrollen las capacidades que requieren para implementar la reforma si es que no tenemos fortalecidas a nuestras instituciones. Hablo de la UGEL, hemos escuchado el fortalecimiento también de las unidades de gestión educativa y por supuesto a nivel de directores y subdirectores como parte también de la escala, ¿no? De ir empoderando esta parte en la educación. Vamos a volver a continuar luego en otra ronda con nuestra invitada Paula Maguiña. Te preguntaba, Alessandro, sobre los anuncios para combatir los niveles de anemia y desnutrición infantil. Tiene que ver, dicho sea de paso, también con la educación directamente, ¿no? Sí, mira, si me permite, yo quisiera elaborar esto que ha mencionado la invitada sobre educación. Paula. Es bien interesante, Paula, porque para cumplir las metas de una buena atención en el país necesitamos cerrar brechas. ¿Cuántos profesionales de salud nos faltan en el país? 70.000. 70.000 profesionales de la salud. ¿Cuántos trabajadores hay en el sistema ya? 250.000. ¿Cómo vamos a hacer para tener esos 70.000 profesionales de las profesionales? No estamos hablando de administrativos y otros niveles. Eso requiere un impulso en la formación pública. Eso es uno de los aspectos que nos miden, por ejemplo, como país en el marco del desarrollo para ingresar a la OCDE, que es otro ambicioso objetivo. Quisiéramos ahora escuchar también a nuestra invitada Paula Maguiña. Tú nos hablabas de formalmente al maestro, de darle mejores beneficios, hacer el tema justo en el caso de la preparación, pero también de las escalas remunerativas. ¿Y cómo queda el alumno? El principal objetivo de la educación. Sí, mire, yo creo que el reto es enorme, ya lo sabíamos, ¿no? Estamos buscando, creo, preparar a jóvenes estudiantes de la básica para que estén listos para estar en este mundo global, ¿no es cierto? Entonces estamos demandando competencias. Es bien interesante que se haya ya planteado con mucha firmeza el currículo por competencias en la básica, pero eso que
puede sonar palabras, ¿no es cierto? Tiene un trasfondo de competencias de quien va a ayudar a formar esas competencias. Claro, no olvidemos que el maestro es el agente más directo que pasa gran parte del día con el niño, con el joven, con el adolescente. Pero otro tema muy importante es las universidades y los institutos. Acaban de darse leyes importantes para los institutos y el caso de la ley universitaria. ¿Cómo ves este tema tú de las universidades nacionales, privadas? ¿Qué debe mejorar para garantizar una calidad eficiente en la educación? A ver, yo creo que hay bastantes cosas que mejorar todavía en las universidades públicas y privadas. Creo que las universidades serias están buscando marcar y alinearse, ¿no es cierto?, con las políticas de licenciamiento y de acreditación, y eso es muy importante. Creo que igual una pieza clave ahí son los docentes que forman a los profesionales, y allá abro no solo el campo de la educación, sino los que forman profesionales de la salud, los que forman profesionales en los distintos ámbitos, administración, productivos, etcétera. Mientras que no modifiquemos ese tema, muchos docentes universitarios fueron muy buenos en sus áreas, pero se alejaron mucho del espacio productivo, por ejemplo, ¿no? O nunca fueron formados para hacer buena docencia. Hay un gran reto, ¿crees tú, Paula, en el Estado, en el rol del Estado, por ejemplo, en las universidades públicas? Porque tenemos que apreciar, digamos, alumnos que cierran y que toman locales, que toman el rectorado, que reclaman por años. Tengo la impresión que el Estado tiene mucho que hacer con la universidad pública en el Perú. Sí, yo diría con las públicas y con las privadas en realidad, pero son dos problemáticas distintas. Las públicas estuvieron en realidad regidas por una política muy abierta, donde casi cada uno es un claustro intocable, y al interior la voz de los estudiantes ha sido como lo único que ha podido, digamos, salir adelante cuando cosas muy malas ocurrían en las instituciones. Yo creo que hoy, con una instancia que debería ser más fortalecida como SUNEDU, sí debería ser eso, digamos, acotado de manera correcta. Ha habido mucha corrupción, ha habido muchos conflictos al interior de poder, etcétera. Todo eso yo creo que se va a ir regulando. En el caso de las universidades privadas es otro el tema. Y yo sí creo que el Estado tiene que ser, no controlador, por supuesto, ¿no es cierto?, pero sí un regulador muy fuerte. Tampoco paternalista, ¿no? Por supuesto no es paternalista, pero sí regulador, porque hay, yo creo, un mercado que puede ser muy perverso. El sistema educativo mal regulado termina siendo un sistema perverso. ¿Por la corrupción también? No sé, ahí al interior, a nivel de lo privado no creo que prime tanto la corrupción, pero sí el tema de rendición de cuentas. Entonces tenemos muchos estudiantes con muchas aspiraciones, tú sabes, hay un incremento mayúsculo entre los estudiantes de todos los estratos que quieren formarse en el nivel superior. Llega a una casa de estudios, le ofrecen un título, y ese título en realidad no tiene ningún valor en el mercado, ¿no? Tratan de desarrollarse como profesionales y no van a ser las personas calificadas que deseamos que sean. Entonces, por ahí es que va el sistema perverso. ¿Cómo puedes vender títulos? ¿No es cierto? Tenemos universidades que ofrecen programas de formación sin ningún sustento de calidad, con lo cual, si el Estado no es capaz de regular en beneficio de los usuarios, es decir, de los estudiantes, de padres de familia, de la sociedad, es muy complejo. Yo creo que ese es un capítulo que salgan capacitados para competir en el mercado, ¿no?, en el mercado laboral. Bueno, yo creo que esa sería la misión, ¿no? Una conclusión final. Hemos tocado un poco los temas de salud, de educación, el tema también, por ejemplo, la ventanilla única se mencionó ayer, para un poco evitar estos trámites tan burocráticos, engorrosos. ¿Tu mensaje final? Mi mensaje es que no hay un país desarrollado en el mundo que no tenga un sistema de salud eficiente que ponga al ciudadano. Eso pasa por el agua, delante. Recordemos, como necesidad básica en cualquier Ese tema agua, es alcantarillado, mucho más transversal, y se ha mencionado también, pero los sistemas de salud, por ejemplo, con las diferencias del caso, Cuba, Inglaterra, Suecia, España, Alemania, se centran en el primer nivel. Flavio. Bueno, en el discurso se ha planteado que el paradigma que vamos a seguir es un modelo de crecimiento verde, ¿cierto? Un modelo de crecimiento verde implica tener atención a distintas dimensiones, sin duda, la ambiental, pero básicamente está soportado en una actividad productiva que es sensible a los elementos políticos, económicos, sociales, ambientales, culturales, ¿no? Y para tener una fuerza laboral que pueda asumir un desafío de esta naturaleza, es una fuerza laboral que tiene que estar sana y que tiene que estar educada, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el proceso de formalización se convierte en un elemento central
para poder empezar ese tránsito de si es que el país quiere finalmente ingresar a la OECD, que por cierto es una invitación, es una exigencia, ¿no? Bueno, y Paula, la educación o invertir en educación, ¿qué tanto va a ser esa como una viga maestra en este quinquenio, en este gobierno, la inversión en educación, que fortalecerá también seguramente, por ejemplo, los pueblos originarios? Ayer se mencionó ese aspecto, un poco también haciendo un llamado al Ministerio de Cultura, el tema de la ley de la consulta previa, todo eso forma parte de la educación que seguro ha estado un poquito de espaldas. Sí, no, a ver, yo creo que se vuelve a ratificar la urgencia de la inversión en educación. Yo creo, felizmente quiero creer que ese es un consenso claro en el país. Yo diría algunas tres ideas. Sí sentí un poco débil en el discurso, y probablemente porque no se puede poner todo, ¿no? Sobre las políticas que han tenido una ruta, ¿no? Ya hace varios años, sobre la política de cierre de brechas entre lo rural y urbano en el caso de educación, y sobre todo la política de educación intercultural bilingüe. Creo que ha habido un esfuerzo consistente y creo que debe continuar. Pero no ha sido suficiente, ¿no? Eso ha quedado claro. Bueno, ha sido, digamos, de acuerdo también a la plataforma que tenemos. Es probablemente como los casos de nutrición. Sí, pero ella habla de zonas más modernización del alejadas. Estado también. Por supuesto, pero digamos, eso implica recursos, no solo monetarios, sino recursos humanos, ¿no es cierto? Gente alineada del currículo. Entonces yo creo que se ha ido trabajando en eso. Me hubiera gustado escuchar con esa fuerza de continuidad y de apuesta ahí. Sin embargo, creo que está ahí. Creo que es un acápite muy importante para el tema de inclusión. Recordemos que los resultados que nos muestra en aprendizaje, la evaluación censal, ¿no es cierto?, nos muestra grandes progresos entre la gestión pública y privada en las instituciones. Pero hay esa brecha que todavía no logramos cerrar suficientemente, es la rural, ¿no? Hemos logrado sacar en más de 6 puntos a los estudiantes que estaban en el nivel por debajo, ¿no? En el nivel de más abajo los hemos sacado al nivel intermedio y nos cuesta ir subiendo hacia el nivel de satisfactorio. Entonces, sí esperaría que en términos de inversión y en términos de política, esta sea una política más clara. Bueno. Y como alerta, sí quisiera decir, y como, digamos, ¿qué esperaría que suceda? Las políticas de formación docente y los anuncios de planes de capacitación o de sistemas no son novedad para los que trabajamos en educación, vienen desde el gobierno de Fujimori y Alan y etcétera, y va viniendo. Y lamentablemente hemos tenido demasiadas marchas y contramarchas. Yo creo que esa es una de esas políticas, y comparto con mis compañeros, que tiene que ser una apuesta de país, tiene que ser una política consistente. Tenemos que tener cuidado con esta mirada pragmática de la formación docente. No se trata más capacitación por más capacitación, sino aquella que va realmente a fortalecer capacidades en la línea de lo que quiere el sistema educativo. Y hemos abierto varios frentes importantes. Tecnología, ¿no es cierto? Inglés, educación física, arte, y ahí no estamos mencionando las típicas falencias básicas con las que nos miramos de lectoescritura y de matemáticas. Por eso te hablaba un poco de la cuestión de inclusión y de cerrar brechas en el sentido de mirar también con más profundidad a las poblaciones originarias. Por supuesto. Que necesitan tener esa mirada también, y bueno, seguramente esperaremos pues qué va a pasar en estas políticas, en el desarrollo de los anuncios el día de ayer, ¿no? Bueno, gracias a los invitados que hemos tenido esta mañana de lujo. Muchas gracias, Alessandro Saco Valdivia, hablando con él como vocero de Foro Salud, los anuncios en materia de salud, un aspecto tan importante en nuestro país. A Flavio Aucejo, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Crear ciudadanía va de la mano también de sentir a mi Estado cerca, ¿no? De sentir al Estado conmigo. Eso es una cuestión de feedback importante, necesaria, inmediata, garantizando que se respeten los derechos. ¿Cómo haces ciudadanía si no sientes que tus derechos son respetados? Por ejemplo. Tus deberes. Y cumplir tus deberes con gusto. Por eso te decía, que los impuestos no sean tan impopulares si yo sé que verdaderamente estoy siendo también recibiendo algo que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Y finalmente a nuestra invitada en los temas de educación, ella es Paula Maguiña, coordinadora de la Maestría de Docencia Universitaria de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Se nos han quedado muchos temas, tendremos más seguramente más adelante de los demás anuncios tan importantes el día de ayer. Ahora sí nos vamos.